De acuerdo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto para nosotros los pitagóricos contar con su presencia. Les comento que el día de hoy tenemos una conferencia titulada Simulando el deshielo de la Antártida a través de la asimilación de datos y estadística de valles. Esta ponencia la impartirá la doctora Beatriz Recinos. En este momento les dejo con mi compañera Celeste, quien nos hablará un poco más acerca de nuestra invitada. Adelante, Celeste. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad voy a tener el honor de presentar a la doctora Beatriz Recino un poco acerca de su biografía. Entonces, en este momento vamos a dar inicio. Doctora Beatriz Recino hizo su doctorado en la Universidad de Bremen, Alemania, sobre interacción a gran escala entre el océano y los glaciares marinos de Alaska y Groenlandia. Durante su doctorado, trabajó diseñando parte de los métodos numéricos del Open Global Glacier Model, el primer modelo de glaciares a gran escala. Trabajó 1 año y medio como Data Manager en el Servicio Nacional Oceanográfico del Reino Unido, produciendo bases de datos oceanográficos y analizando datos satelitales de Sea Surface Temperature. Actualmente trabaja en la Universidad de Edimburgo como postdoctoral researcher en un proyecto que se llama Quorum, en donde se está tratando de cuantificar y reducir el error en el pronóstico a largo plazo de la contribución del casquete polar de la Antártida a nivel del mar, que es un poco acerca de lo que nos estará compartiendo el día de hoy. Así que esto es solamente un poco de su biografía y un gusto poder tenerla por acá y que comparta con nosotros en esta conferencia. Miguel, continuamos. Bien, una vez dada la presentación, pues se le deja el espacio a Beatriz, la doctora Beatriz Recinos, para que nos pueda impartir la ponencia. Adelante, doctora. Vale, muchas gracias por haberme invitado. Voy a intentar compartir la pantalla correcta y me dicen cuál estoy compartiendo y si pueden ver la presentación. Sí, se observa. Vale, un segundo, solo lo voy a cambiar acá. Pueden ver la diapositiva. Sí, así es. Y también pueden ver el pointer, right? Que está aquí, esta bolita roja que estoy moviendo. Así es, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por haberme invitado. La verdad es que no tengo muchas oportunidades de hablar en español y de presentar lo que investigo en español. Entonces, cuando Juan Carlos me dijo, pues estaba muy contenta porque la verdad que casi no recibo invitaciones para hablar en español y se me ha olvidado mucho el español. Entonces, me van a perdonar si digo algo mal dicho o si no sé cómo pronunciar algo en español, capaz me cambio al inglés, pero si no entienden algo, no duden en preguntarme y voy a hacer lo mejor que puedo para traducirlo. Pues el día de hoy les voy a hablar un poco sobre mi línea de investigación, que consiste en simular numéricamente vía modelos computacionales cómo se mueve el hielo en el casquete polar de la Antártida. Ahorita en eso me estoy concentrando, pero la mayoría de mi carrera ha sido en el modelado de hielo en general, el hielo en glaciares, el hielo en los casquetes polares y la interacción de ese hielo con el océano. Porque lo que más me interesa es saber en cuánto va a contribuir este hielo al incremento del nivel del mar global, que es lo que a mí me interesa al final de cuentas. Entonces, el día de hoy voy a dar una charla un poco general. Y voy a empezar con una introducción a lo que es el modelado de los casquetes polares de la Antártida.
Y voy a tratar de explicarles por qué es importante, por qué tenemos que saber cómo se mueve el hielo en los casquetes polares y por qué es importante poder pronosticar cuánto volumen de ese hielo va a terminar en el océano y va a resultar en el incremento del nivel global del mar. Les voy a tratar de explicar por qué a nosotros en Centroamérica nos debe importar qué pasa en los polos y por qué y cómo nosotros nos vemos afectados directamente debido a lo que pasa en esos lugares tan remotos que no tenemos mucho conocimiento, porque pues estamos en el trópico, bien galán, con temperaturas muy bonitas. Pero voy a tratar de decirles cuál es mi motivación de estudiar este tipo de ecosistemas. Y voy a darles una introducción a la matemática del modelo computacional que estamos desarrollando en la Universidad de Edimburgo para poder pronosticar la contribución del casquete polar de la Antártida al incremento del nivel del mar. No voy a hablar en muchos detalles matemáticos porque no estoy muy segura del nivel, y bueno, lo otro que no soy matemática, soy más que todo física y aplico la matemática a los problemas que me interesa resolver. Entonces hago mucho programación, es decir, programo los algoritmos para resolver las ecuaciones. Ya no resuelvo ecuaciones a mano, ya ni me acuerdo cómo hacer una derivada parcial a mano. Tengo que hacerlo todo por computadora. Entonces a lo mejor ustedes conocen más de eso, están más frescos de cómo resolver todas esas cosas, pero voy a enseñarles cómo yo aplico la matemática a los algoritmos computacionales y cómo usando diferentes productos satelitales trato de describir la velocidad del flujo del hielo. Y les voy a enseñar un poco los primeros resultados que hemos tenido de aplicar el modelo a 3 glaciares en el oeste de la Antártida. Y me voy a regresar a la primera diapositiva porque es en esta zona de la Antártida que nos estamos enfocando. Y estos son glaciares que el hielo viene desde el interior del casquete polar, se drena en estos glaciares que están acá y parte de estos glaciares están flotando en el océano. Entonces es en esta región en donde yo he enfocado mi primera aplicación del modelo. Y les voy a contar las metas futuras que tenemos para el software que estamos desarrollando. Bueno, voy a empezar con algo bien general. Voy a ver si puedo darle play a esta animación. Ahí va. Y bueno, todos sabemos de que nosotros, los seres humanos y la quema de combustibles, hemos causado un cambio climático. Es decir, hay un cambio climático en la Tierra que está inducido por nuestro estilo de vida. La quema de combustibles, todo lo que nosotros hacemos aumenta la temperatura global de la Tierra y eso también hace que aumente la temperatura de los océanos. Los océanos, bueno, todo en la Tierra es un fluido atmosférico, fluido oceánico, y cuando nosotros calentamos un fluido, este fluido se expande y el océano pues está haciendo lo mismo. El primer efecto del calentamiento global es el incremento del nivel del mar global, como lo muestra la gráfica de esta animación, y es debido a la expansión térmica del océano a causa del incremento de la temperatura. Entonces, la expansión térmica no es la única causa por la que el nivel del mar se está incrementando. Una de las otras causas principales, voy a intentar ir a la siguiente, es el derretimiento de los componentes de la criósfera. Y la criósfera es algo que nosotros en Centroamérica no estamos muy familiarizados porque pues no vemos, bueno, tal vez en Guatemala, en la parte alta vemos granizo de vez en cuando, pero no conocemos mucho sobre la criósfera. Y la criósfera es ese otro componente que está haciendo que se aumente el nivel global del mar. La criósfera cubre el 13% de nuestro planeta y está compuesta de todo aquello que es hielo, ¿no? La nieve, el hielo glaciar, el hielo marino que se forma en el océano, lagos y ríos congelados.
Y las dos bestias de hielo más grandes que hay en el planeta, que son los casquetes de Groenlandia y los casquetes de la Antártida, y que están representados en este dibujito aquí. Acá tenemos el casquete de la Antártida, el casquete de Groenlandia en el polo norte y el polo sur, y también otros componentes de la criósfera son los glaciares de montaña, o todos aquellos glaciares que están ubicados en los Alpes, en la Patagonia, por ejemplo. También contribuyen al incremento del nivel del mar. Entonces, estos tres componentes de la criósfera contribuyen de manera diferente. Los glaciares, como tienen menos hielo, han sido los que se han derretido más rápido y son los que han contribuido en las décadas pasadas a la mayoría del incremento en el nivel del mar global. Pero también a los casquetes polares de Groenlandia y la Antártida van en un futuro también a contribuir en un gran porcentaje al incremento del nivel del mar. Entonces, estos tres elementos contribuyen al 30% del incremento del nivel del mar que observamos en los mareógrafos y en los satélites. Y el 70% de ese incremento es a causa de la expansión térmica de los océanos. Entonces es súper importante poder predecir la pérdida de masa del hielo en estos componentes de la criósfera, porque esa pérdida de masa de hielo básicamente se traduce a unidades en el incremento de milímetros del nivel medio del mar global. Es decir, todo ese volumen de hielo que queda en la criósfera eventualmente pues va a contribuir al incremento del nivel del mar global. Y nosotros traducimos las gigatoneladas de pérdida de masa en milímetros de incremento del nivel del mar global. Entonces, ¿pero por qué es tan importante que los casquetes por qué son tan importantes los casquetes polares y cuál es el gran problema si al final la Antártida se derrite por completo? Uno de los problemas, bueno, lo más lógico es que, como pueden ver, pues la Antártida es muy grande. Es bien difícil poder explicar qué tan grande es la Antártida, pero básicamente tiene un área de 13.66 millones de kilómetros cuadrados, y eso es el equivalente a Estados Unidos y México juntos. Entonces es enorme, la Antártida es enorme, y tiene 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Entonces, como pueden ver en esta animación que les voy a poner, voy a intentar también de ponerla aquí para que la vean, pero creo que no me va a dejar. Bueno, pero lo que les iba a enseñar en la animación es de que este casquete polar que está ubicado en este continente, la Antártida, si se derrite por completo, puede contribuir al incremento del nivel del mar hasta con 70 metros por encima de lo que está hoy en día. Entonces, para eso pues afecta a muchas personas en el mundo, y hasta ahorita el incremento del nivel del mar global es de 3.6 milímetros por año. Son milímetros, no son metros, y uno dice, bueno, pues a 3.6 milímetros por año no es mucho, la verdad, pero la verdad que globalmente afecta a muchas comunidades. Ya esos 3.6 milímetros por año que estamos viendo debido al derretimiento de los glaciares y la expansión térmica ya está afectando muchas zonas costeras. El 40% de la población mundial vive a 100 kilómetros de la costa, y nuestra economía depende de las zonas costeras. Y como pueden ver en este mapa, la mayoría de gente en Centroamérica, eso es un mapa de densidad poblacional, algo viejo creo yo, debería estar un poco más actualizado, pero nos muestra que la mayoría de gente pues vive cerca de la costa. Y no sé Guatemala, pero El Salvador depende mucho de la costa del Pacífico. Y ahora hay varios sitios web que ustedes pueden ir, poner el mapa de Guatemala o El Salvador y cambiar el nivel del mar global
por ejemplo, acá yo le he puesto el incremento a 7 metros. Y el mapa le muestra a uno en rojo las zonas que van a estar por debajo del nivel del mar. Si el nivel del mar global llega a 7.4 metros. Entonces, 1 milímetro, 3.6 milímetros por año o aumentarlo a 5 y algo milímetros por año, pues va a causar muchos estragos en las zonas costeras. Y el poder saber cómo ese incremento del nivel del mar va a cambiar en un futuro es muy importante y por eso tenemos que saber cuánto volumen de hielo existe en los casquetes polares, existe en los glaciares, cómo se están expandiendo los océanos para poder predecir qué vamos a hacer cuando el nivel del mar pues llegue a estas cifras. Y vuelvo a traer esta imagen que está en inglés y mil disculpas, pero ya no me quedó chance de traducirla. Pero acá podemos ver cómo el derretimiento de los casquetes polares y el derretimiento de los glaciares causa una mayor probabilidad al nivel del mar extremo en zonas costeras. Es decir, entre más crezca el nivel del mar, nuestras costas van a estar más propensas a inundaciones cuando haya climas extremos, por ejemplo, cuando hayan mareas extremas, cuando hayan huracanes, y entonces vamos a estar más propensos a inundaciones y a daños económicos mucho más grandes. Entonces, para poder predecir qué debemos de hacer para nuestras estructuras costeras, nosotros tenemos que saber cómo se comporta el hielo en la Antártida, cómo se comporta el hielo en Groenlandia y cómo se comporta el hielo en todos los glaciares del mundo. Y pues para poder predecir el deshielo de la Antártida, pues tenemos un montón de retos. Y creo que el primer reto es que la Antártida es muy grande, ¿no? y tenemos que simular el movimiento del hielo. Y el hielo es un fluido viscoso elástico, en donde para resolver cualquier movimiento de fluido tenemos que resolver la ecuación de Stokes. Y la ecuación de Stokes es una ecuación que no tiene solución exacta, es decir, tenemos que aproximar con soluciones numéricas. Es una ecuación no lineal, muy difícil de resolver, y pues para más fregar, como decimos en El Salvador, la ecuación no solo es muy difícil, compleja, no lineal, sino que hay parámetros en la ecuación que no podemos medir. Es decir, nosotros podemos medir la velocidad del hielo a través de los satélites, podemos medir el espesor, lo podemos medir, no muy bien, pero hay satélites que pueden medir el espesor. Podemos medir la topografía por debajo del hielo, el terreno, y podemos medir la elevación por Digital Elevation Models, que son estos modelos de elevación digital que podemos saber la altura del terreno. Entonces hay cosas que las podemos medir, pero hay parámetros en la ecuación de Stokes y sobre el movimiento del hielo que no los podemos medir. Entonces, eso hace que nuestra ecuación pues sea un poco más difícil de resolver. Y nuestro sistema algebraico, como les dije, no es lineal. Tampoco podemos medir esos ciertos parámetros del hielo, no los podemos medir. No podemos medir qué tan rígido es el hielo, eso no lo podemos medir con satélites. Y no podemos medir el parámetro de deslizamiento basal, es decir, esa fricción entre el hielo y el terreno tampoco la podemos medir con satélites. Y tampoco podemos ir a medirla en el sitio, en la Antártida, porque para toda la Antártida, pues les conté, es enorme, es del tamaño de Estados Unidos y México combinado. No podemos ir a tomar todos esos datos. Entonces, nuestro sistema algebraico tiene un montón de grados de libertad. Nuestra ecuación tiene un montón de grados de libertad y puede tener múltiples soluciones. Es decir, cuando resolvemos ecuaciones, vemos que tenemos muchas combinaciones de diferentes parámetros que nos pueden llevar a la misma solución. Y eso no es bueno para poder hacer pronósticos y para poder modelar cómo se mueve el hielo en el futuro.
Entonces, eso también introduce muchos errores en las predicciones y no podemos poder hacer todavía predicciones confiables de cuánto va a ser la contribución de la Antártida al incremento del nivel del mar. Entonces, y luego que para saber cómo las cosas cambian en el tiempo, no solo necesitamos resolver una ecuación, sino que también necesitamos derivarlas con respecto al tiempo. Entonces tenemos que calcular un montón de derivadas parciales que son muy difíciles de calcular manualmente y necesitamos computadoras para poderlo hacer. Entonces nuestra ecuación empieza bien bonita y poco a poco se vuelve un monstruo que no la podemos resolver manualmente o por álgebra lineal. Entonces, tenemos que hacer otro tipo de magia, por decirlo así, matemática, y tenemos que cambiarnos al sistema de elementos finitos y tenemos que discretizar nuestro problema. Entonces, el problema es que para poder discretizar todo, también tenemos que discretizar los datos que le damos al modelo. Los datos de entrada del modelo también hay que discretizarlos. Y así es como yo, por ejemplo, veo la Antártida. Yo la Antártida no la pienso como bloques de hielo, yo la pienso como que está dividida en un sinfín de cuadritos o geometrías. Y es en cada uno de estos puntos donde se unen las formas estas de la malla, es en donde yo voy a resolver mi ecuación de Stock, en cada uno de estos puntos. Y pero antes de resolver la ecuación, tengo que poner los datos de satelitales en esta malla. Y ese proceso de discretizar los datos que son continuos y pasarlos a un modo discreto en la malla de elementos finitos, pues hace que mis ecuaciones se vuelvan muy grandes. Estoy manejando matrices bien complicadas y bien grandes, y pues es más difícil poder cuantificar el error que yo introduzco al modelo cuando le doy datos satelitales, porque los datos satelitales no son correctos, también tienen una incertidumbre, y el hecho de discretizar esos datos en una malla de elementos finitos me hace que cuantificar el error sea muchísimo más difícil con métodos de estadística tradicionales, como son los métodos de Monte Carlo. En estos métodos de Monte Carlo, la idea es esta: nosotros no conocemos ciertos parámetros, pero los ponemos la ecuación, ponemos los datos que necesitamos para resolver la ecuación y corremos el modelo numérico un montón de veces. Lo corremos variando los parámetros que no conocemos en una cantidad de rangos muy altos en el espectro numérico. Y hacemos un montón de simulaciones y de ahí sacamos una densidad de error. Pero eso no es viable para la Antártida, porque es un continente muy grande y la matriz es muy grande. Entonces, correr el modelo implica un montón de horas en una supercomputadora, y pues no tenemos una computadora tan grande y el dinero suficiente para poder comprar esa computadora y correr el modelo. Entonces necesitamos, ya no podemos optar por esos métodos tradicionales estadísticos, y necesitamos aplicar la ley de mínimo esfuerzo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con este nuevo modelo que estamos desarrollando en la Universidad de Edimburgo. Lo que intentamos hacer es encontrar una manera de poder solucionar las ecuaciones eficientemente y también cuantificar el error que introducimos al modelo cuando le damos datos satelitales. Entonces, el modelo que estamos desarrollando está escrito en Python y depende de dos librerías para resolver las derivadas parciales de la ecuación de Stokes. Depende de una librería de Python que se llama Phoenix y otra que se llama TLM Adjoint, que resuelve esas derivadas parciales con métodos de diferenciación algorítmica. Y yo creo que así se dice en español, pero en inglés es algorithmic differentiation, y es una forma de simplificar el problema de ecuaciones muy complejas y poderlas resolver en un sistema lineal
y traducirlas de regreso al sistema de ecuaciones complejas. Entonces, eso es lo que hacemos en Phoenix Ice. Y también el otro hack que hacemos es que simplificamos la ecuación de Stokes usando una aproximación que en glaciología se llama Shallow Shelf Approximation. Y eso consiste en dividir el casquete polar en 3 partes diferentes. La primera parte, asumimos de que el casquete polar está ubicado en un terreno plano, es decir, no hay una pendiente. Y cuando el terreno es uniforme, decimos de que la única velocidad que tomamos en cuenta es la velocidad debido a la deformación del hielo cuando éste se mueve a través de la gravedad y baja hacia la pendiente del terreno. Entonces, en esta parte del modelo vamos a aplicar solo este tipo de velocidad. Y luego tenemos otra parte que es la zona de transición, le llamamos, o ice stream en inglés, en donde la velocidad del hielo no solo va a tener un componente de deformación, pero también va a tener un componente de velocidad basal, es decir, esa velocidad que resulta de la interacción entre el hielo y el terreno y esa pendiente en el terreno. Y luego tenemos la otra parte del casquete polar, que le llamamos la plataforma de hielo o ice shelf, en donde el hielo ya está flotando en el mar y acá pues ya no hay componente de deformación, pero solo el otro componente que teníamos aquí. Y es aplicando esa aproximación que nosotros podemos simplificar la ecuación de Stokes y poderla resolver para el movimiento del flujo de hielo en la Antártida. Y bueno, como les expliqué, nosotros hay componentes de la ecuación que no podemos medir. Hay 2 cosas que no podemos medir en la ecuación. El primero es el parámetro de deslizamiento basal y el otro es el parámetro de la rigidez del hielo, que nos ayuda a saber cómo el hielo se deforma cuando se está moviendo. Y bueno, para poder obtener esos parámetros, nosotros resolvemos un problema inverso. Es decir, aplicando esas aproximaciones que les conté y utilizando las 2 librerías, Phoenix y TLM Adjoin, podemos entonces invertir por esos parámetros a partir de datos satelitales de cómo se mueve, a qué velocidad se está moviendo el hielo. Entonces, Phoenix Ice utiliza técnicas de Machine Learning y asimilación de datos para poder realizar una inversión bayesiana o Bayesian inversion, no sé cómo es la traducción ahí, pero es un tipo de inversión en donde la idea principal es de que si tenemos una imagen satelital de cómo se mueve el hielo, y también conocemos el error en esa medida. Entonces, esta es una imagen de un satélite que nos dice cómo se está moviendo el hielo en una parte de la Antártida. Y vemos aquí que el color más negro sería 0 metros por año y los colores pues más amarillos son más de 10 kilómetros por año. Entonces, el hielo sí se puede mover algo rápido. Y bueno, si conocemos esas velocidades y también conocemos el error en esa medida, estos datos más la distribución de probabilidad a priori de esos parámetros que no conocemos y que queremos invertir. Por ejemplo, la distribución de probabilidad a priori es básicamente la distribución, la desviación estándar de ese parámetro a lo largo de nuestro dominio. Y es ese conocimiento que nosotros tenemos de datos de laboratorio o de otros estudios, sabemos de que el parámetro de deslizamiento basal tiene más o menos esta distribución. Entonces, asumimos que es una distribución gaussiana y que puede estar definida por su desviación estándar y por su media. Y bueno, y si tenemos una distribución a priori, y tenemos los datos satelitales y conocemos el error de esos datos satelitales, podemos construir un operador numérico
que nos ayude a mapear estos parámetros que les voy a llamar alfa y beta, alfa siendo el parámetro de deslizamiento basal y beta siendo el parámetro de la rigidez del hielo. Y podemos construir ese operador matemático que nos permite mapear los parámetros a las observaciones. Y eventualmente podemos obtener, al final el modelo nos va a dar la distribución posterior de los parámetros condicionados a los datos de entrada. Es decir, también va a ser una distribución gaussiana, pero con una desviación estándar muchísimo menor que la que asumimos en nuestra distribución a priori. Es decir, lo que estamos intentando hacer es decirle al modelo, creemos que estos parámetros que no podemos medir por satélite tienen una distribución, junto con los datos satelitales, trata de averiguar cuál es la mejor distribución de esos parámetros en donde el modelo puede parecerse más a los datos de imágenes satelitales. Entonces, es un poco complicado el concepto, pero ojalá y lo haya podido explicar. Ahí me preguntan si no entendieron, vuelvo a intentar. Pero al final lo que vamos a obtener del modelo es una distribución del parámetro que no podemos medir a través de los satélites. Y pero antes de resolver las ecuaciones, tenemos, como les dije, discretizar todos esos datos de entrada y ponerlos en una malla de elementos finitos. Entonces, esta es la malla que yo he generado para esta pequeña región de la Antártida. Como pueden ver, todavía estamos en una etapa pequeña. Estamos probando el modelo en un pedacito y en algún punto vamos a expandir esto a toda la Antártida, pero estamos empezando con un cuadrito. Y estos datos satelitales, estamos usando dos datos de diferentes satélites para compararlos. Son dos instrumentos diferentes. Uno, una base de datos se llama Measures y el otro se llama It's Live. Creo que este de aquí es un satélite, ambos son satélites de la NASA y pues están midiendo qué tan rápido se mueve el hielo en la Antártida. Y luego tenemos una distribución topográfica que también viene de satélites, que se llama Bed Machine, la base de datos, y también trae el espesor del hielo en esa zona, y le damos al modelo le damos un guess, por decirlo así, adivinamos más o menos cuál sería el parámetro de deslizamiento basal y adivinamos más o menos cómo debería de variar el parámetro de rigidez del hielo. Y es muy gracioso decir que lo adivinamos, pero la verdad es que le podemos dar al modelo cualquier cosa y el modelo es inteligente para saber con el resto de datos adivinar cuál es la combinación de parámetros más adecuada para poder duplicar o simular lo que los satélites nos están diciendo. Entonces, discretizamos estos datos, es decir, los proyectamos a la malla de elementos finitos y usamos elementos lagrangianos continuos de primer orden en una malla triangular. Y básicamente esta malla de elementos finitos es una malla que es bien heterogénea, es decir, ha sido adaptada dependiendo a las fuerzas de estrés que observamos en el hielo. Es decir, que donde el hielo fluye más rápido, que es en estas zonas de acá, la malla o el modelo requiere de una resolución más fina. Entonces, calculando fuerzas de estrés con velocidades y el espesor del hielo, pues nosotros podemos adaptar nuestra malla para que en estas zonas donde el modelo lo requiere, pues el cálculo pues sea más preciso, más fino. Y en las partes del casquete polar donde casi no se está moviendo el hielo, pues el modelo requiere una resolución más gruesa. Bueno, una vez hemos puesto los datos de entrada, ya podemos empezar a resolver el problema, que es invertir por los parámetros que no conocemos, que son el parámetro alfa, que era el parámetro del deslizamiento basal, o el sliding parameter, que le decimos en inglés, y el parámetro beta,
que lo conocemos en inglés por eye stiffness parameter, pero es ese parámetro que nos va a decir sobre la rigidez del hielo, qué tan rígido es el hielo. Y luego resolvemos, invertimos por esos parámetros usando asimilación de datos y la técnica o control methods, como le llamamos en glaciología, y que consiste en resolver una ecuación de costos. Cost function es el término en inglés, y nosotros vamos a intentar buscar el mínimo de esa ecuación. Y esta ecuación tiene dos componentes. El primer componente es este azul que he resaltado acá, y es el componente del término de misfit, le llamamos, que representa ese ajuste que tenemos que hacer a las ecuaciones para que las velocidades del modelo sean iguales a las que nosotros observamos en los satélites. Y normalizamos esas velocidades a través del error que existen en los datos satelitales. Y el otro parámetro, la otra parte de la ecuación que resolvemos o que minimizamos es el término de regularización, que impone un filtro a la distribución de los parámetros. Le dice al modelo, estos parámetros van a variar dentro de este rango, porque si nosotros no tuviéramos este componente, nuestro modelo es inteligente y va a conseguir imitar a las observaciones satelitales, pero nos va a dar un valor de parámetros que no son reales. Nos va a dar una variabilidad en el parámetro que no es real y que no es consistente con lo que observamos en el mundo físico. Entonces, por eso necesitamos ese término de regularización, que sin este filtro, cuando invertimos por los parámetros, estos exhiben, como les digo, valores que están a escalas mucho más grandes de las que nos indican los datos satelitales. Entonces, este es el primer etapa del modelo. Una vez ya hemos invertido una vez ya hemos invertido por estos parámetros, alfa y beta, podemos entonces resolver la ecuación de conservación de momento y con estos parámetros que hemos invertido podemos simular cómo se mueve el hielo en los próximos 40 años. Entonces, al resolver esta ecuación de conservación de momento, podemos entonces también incorporar el error de estos parámetros invertidos en la ecuación de momento, predecir qué tan grueso o qué tan grueso es el hielo en cierto tiempo T. Y cuál es el error de esos parámetros invertidos. Y cuando ya sabemos cómo va a ser el espesor en un futuro, podemos saber o calcular proyecciones de la variable de interés que nos interesa, que en este caso es el volumen del hielo que contribuye al incremento del nivel del mar, o el volumen de hielo que está por encima del nivel del mar. Porque nosotros no queremos saber cuánto hielo está flotando, porque eso no contribuye al incremento del nivel del mar por el principio de Arquímedes. Las cosas que ya están flotando en el mar, pues eso no contribuye. Todo el hielo que está por encima del nivel del mar y que eventualmente llega al océano es lo que contribuye al incremento del nivel del mar, y es lo que nos interesa calcular con esta ecuación acá, con este integral. Entonces, esa es la siguiente etapa del modelo. Y utilizamos diferenciación algorítmica para poder resolver la conservación de momento. Y la otra etapa del modelo, que lo hacemos paralelo a la etapa forward, a la etapa de evolución, es la Eigen decomposition de la matriz Hessian. Y sí, sé que son términos un poco a veces que no los hemos oído, pero la matriz Hessian no es nada más que las segundas derivadas parciales de la ecuación de ajustes. O sea, las segundas derivadas parciales de esta ecuación.
Básicamente eso es lo que calculamos cuando formamos nuestra matriz Hessian y cuando la descomponemos, por decirlo así, en estos vectores propios, este cálculo extra nos da la distribución posterior de los parámetros invertidos en la primera etapa del modelo. Entonces, al calcular esta matriz, que es muy grande y es un cálculo consume mucho tiempo en el clúster, en la supercomputadora, se tarda como un día el algoritmo en descomponer los vectores propios de esa matriz. Y esos vectores pues nos explican los diferentes modos en que los parámetros invertidos alfa y beta pueden explicar los patrones observados en los datos satelitales. Es decir, nos dicen en el dominio que tenemos, qué tanto aprendemos de este parámetro cuando usamos los datos satelitales, qué tanta información nos están dando los datos satelitales sobre ese parámetro y en qué zona de la Antártida. Entonces, en este primer vector, en el componente beta, nosotros aprendemos más sobre ese parámetro en este margen cuando el hielo toca el océano. Entonces, en ese margen es donde nosotros, digamos que estamos obteniendo la mejor información para nuestro modelo. Entonces, esto nos da una idea de cuál es ese error en la inversión de los parámetros. Y al saber el error, también lo podemos proyectar en la cantidad, en la variable de interés, que es en el volumen de hielo por encima del nivel del mar. Entonces, nosotros podemos también no solo obtener una desviación estándar de los parámetros invertidos, pero también podemos propagar el error a las proyecciones del incremento del nivel del mar, que es lo que nos interesa. Nosotros queremos saber cómo este hielo se va a ir perdiendo, cuánto hielo se va a ir perdiendo por año, y también queremos saber esa sombra roja que ven en esta línea, que es básicamente el error del modelo. Entonces, y con esto vamos a poder hacer mejores pronósticos de cómo se mueve el hielo y saber cuánto hielo va a contribuir al incremento del nivel del mar. Entonces, estos son los primeros resultados que tengo yo de correr el modelo con dos productos satelitales diferentes. Estamos usando dos tipos de satélites diferentes y miden más o menos la misma cosa, el mismo tiempo, pero ambos instrumentos son muy diferentes y tienen errores diferentes. Entonces, cuando nosotros restamos un producto menos la velocidad del otro producto, vemos que hay un montón de diferencias. Entonces, esta es la diferencia de velocidades entre el producto Measures y el producto It's Live. Y acá vemos que difieren mucho en estos márgenes de hielo que le llamamos, que the grounding line. Y the grounding line es esa línea donde el casquete polar empieza a hacer contacto con el océano. Entonces, toda esta parte del casquete polar está flotando en el mar y no vemos mucha diferencia. El hielo no se está moviendo mucho, pero sí se mueve muy rápido en esta zona donde está en contacto con el océano, porque el océano trata derrite el hielo también, pero también succiona, es decir, la diferencia de densidades entre la densidad del hielo y la densidad del mar, pues también causa que el hielo se mueva un poco más rápido. Y vemos que el modelo puede replicar esa diferencia de velocidades. Esta es la diferencia, las diferencias de velocidades del modelo después de que nosotros resolvemos las ecuaciones con este producto, menos los datos de salida del modelo cuando resolvemos las ecuaciones con este otro producto, y vemos de que las diferencias pues son muy parecidas a lo que observamos en los satélites. Y también hay diferencias muy grandes en los parámetros invertidos. Es decir, cuando invertimos por nuestro parámetro de deslizamiento basal, pues también hay grandes diferencias en ese parámetro
cuando el hielo entra en contacto con el mar, como es en el caso de esta zona. Y también para el parámetro de rigidez del hielo, también vemos que hay diferencias muy grandes cuando el hielo está flotando sobre el océano. Entonces, eso es muy importante porque estamos conociendo más o menos cómo se comportan estos parámetros que dictan el movimiento del hielo. Entonces, esto es solo para enfatizar de que es en estas zonas donde nosotros vemos la mayor diferencia entre los dos productos satelitales. Y otro de los resultados más importantes que hemos encontrado es que la diferencia entre estos dos productos da una proyección distinta del volumen de hielo que se pierde, entonces da un pronóstico diferente al incremento del nivel del mar. Y esa diferencia es del 11%, es decir, es importante porque nos está diciendo de que si nosotros pronosticamos cuántos milímetros o cuántos metros va a contribuir la Antártida al incremento del nivel del mar, pues podemos equivocarnos por un margen del 11%, dependiendo qué producto satelital usamos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de entender por qué tenemos estos resultados, cómo podemos mejorar el modelo, cómo podemos mejorar los datos satelitales, y eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Entonces, pues, para dejarles el mensaje, hemos encontrado diferencias significativas al correr el modelo con dos tipos de productos satelitales que miden el flujo de hielo, y las diferencias en velocidades más grandes las encontramos en los ice margins o en esta zona donde el hielo está en interacción con el océano. Y esto lleva a tener diferentes predicciones en el incremento al nivel del mar equivalente para esta zona de la Antártida. Esto quizás para esta zona no es muy importante porque esta zona es una parte de la Antártida un poco estable, es decir, no se está moviendo mucho, no produce muchos icebergs, pero este tipo de resultado pues podría ser muy importante para partes de la Antártida que ya no están estables, es decir, para zonas de hielo que ya no están en equilibrio con el medio ambiente y que ya están en un proceso inestable y en donde hay colapso de partes de hielo que están flotando sobre el mar de la Antártida. Y pues necesitamos repetir el experimento y expandir el experimento a otras partes de la Antártida, pero eso requiere de mejorar el código. El código aún es un poco lento y necesitamos hacerlo más rápido. Entonces, para poder cuantificar el efecto de esos datos satelitales en los pronósticos del incremento del nivel del mar. Bueno, muchas gracias. Eso es creo todo lo que les tenía que contar el día de hoy. Espero no haberme llevado mucho tiempo. Es un poco difícil saber más o menos cuánto tiempo me llevé. Excelente. Antes que nada, pues debo de agradecerle bastante por excelente disertación. Realmente estamos muy satisfechos con el contenido que usted impartió. Y en este caso estaremos en el espacio de preguntas. Así que para no alargar tanto, pues tomaremos ahí las más relevantes, ¿sí? Bueno, para empezar yo tengo una duda y luego le dejo el espacio a mi compañero Nelson. Yo tengo una duda. Si bien es cierto el incremento de la temperatura pues puede afectar a que el hielo se derrita en la Antártida, ¿verdad? Entonces, sabemos también que obviamente la tecnología va avanzando y mi pregunta es, ¿qué tecnologías pueden beneficiar a que este hielo pues no se derrita y en consecuencia se eleve el nivel del mar? Pues, ¿qué podemos hacer para evitar la catástrofe? Más o menos. Pues lo que podemos hacer es poder convencer a nuestros políticos que tomen el cambio climático en serio. Y como científicos, lo único que podemos hacer es decir, ok, ya estamos pasando ese punto a no retorno. Es decir, estamos en el planeta, la temperatura está a un estrés en que ya estamos pasando en el punto en donde, aunque dejemos de emitir dióxido de carbono, aunque dejemos de usar combustibles, ya hay un momento, pues ya hay un momentum, como decimos, ya hay
un calor latente ahí, es decir, ya hay un calor, un impulso de calor que va a quedar en nuestro planeta por muchos años. Entonces el derretimiento va a pasar, eso no hay duda de ello. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tratar de evitar que el derretimiento sea muy rápido. Es decir, que el colapso sea súper rápido. Y creo que eso es lo que podemos hacer ahora. Entonces, la tecnología sí va avanzando. Hay muchas cosas que van a beneficiar dejar de emitir carbon dioxide, como dicen. La industria se está volviendo un poco más renovable, estamos dependiendo más de energía renovable, pero aún estamos muy atrás para poder hacer todos los cambios que necesitamos hacer. Es decir, es algo es algo real, alarmante, que debemos de impulsar en las políticas, ¿no? Decimos que los científicos no nos gusta meternos muchos en política, pero creo que ya es tiempo que seamos un poco más, la ciencia ya está, las pruebas ya están, los modelos ya están siendo validados y es algo que está pasando, ¿no? Entonces, hacemos lo posible por poder predecir el error en nuestros pronósticos, pero los pronósticos ya nos dicen de que esto va a pasar y que pues ya no lo podemos evitar. Entonces lo que tenemos que hacer es pues saber cómo medirlo, mejorar las medidas y también mejorar las políticas de mitigación de riesgos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias. Y en este momento le dejo el uso de la palabra a mi compañero Nelson, quien dará lectura a las preguntas que se tienen a través de Facebook. Adelante, Nelson. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Beatriz. Qué gusto poder estar acá y escuchar esta interesante plática. Voy a dar lectura a algunas preguntas y si hay personas que tienen alguna duda, pues pueden escribirla también en los comentarios de Facebook. Vamos a iniciar leyendo, dice Veralí Escobar, saludos desde Guatemala. Y Juan Carlos Ruiz dice, ¿por qué se habla más de la Antártida y no se hace también de los océanos del Antártico? Del Antártico, ¿cómo así? Podría ser del Ártico. Del Ártico quizás, sí. No, claro, hay investigación. Ahorita mi trabajo es enfocado en la Antártida, pero mi doctorado, por ejemplo, fue en los glaciares alrededor del casquete de Groenlandia. Y también hay modelos ahora, bueno, el modelo que yo trabajé en mi doctorado también es para simular el hielo en glaciares a gran escala. Y también hay modelos específicos para el casquete de Groenlandia. El problema es que el Polo Norte y el Polo Sur son sistemas muy diferentes. El casquete, el Polo Norte y el casquete de Groenlandia está rodeado, bueno, es un montón de continentes, por decirlo así, está también Canadá, el Ártico ruso, y están concentrados, y en medio de eso está el Océano Ártico. Entonces hay un montón de hielo de mar flotando en ese océano ártico. Entonces es un montón de terreno confinando un océano. Y en el Polo Sur es lo opuesto, es el continente de la Antártida, que es un gran terreno rodeado por el océano Antártico. Entonces la física de los dos polos es muy diferente. El cambio climático en los dos polos es muy diferente. En el Ártico tenemos la amplificación del cambio climático, o sea, el cambio es muchísimo más drástico en el Ártico, en el Polo Norte, y en la Antártida también es drástico, pero no tanto. Es decir, se está derritiendo un poco más lento, por decirlo así, que el casquete polar de Groenlandia, pero los dos están sufriendo pérdida de hielo, ¿no? Pero son dos sistemas un poco diferentes, están expuestos a temperaturas diferentes. Entonces, los modelos computacionales que hay modelos que pueden resolver ambos problemas, pero hay modelos que se enfocan en ciertas zonas. Entonces, el modelo que estoy usando ahorita está enfocado en la Antártida, pero hay modelos también para el Polo Norte. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice Carlos Castillo, ¿qué es el krill y por qué es tan importante? El krill. Ajá.
De cryosphere, o la criosfera quizás, pregunta, porque krill me suena, no sé qué Sí, es. acá dice krill, lo voy a escribir acá para Ah, que, sí, como de tal la forma en que vez. está escrita, es esta. Krill, ok. Am, pues no sé si se refiere a krill, el organismo, o krill de criosfera. La verdad no sé a qué se refiere krill. Quizás estaba en alguna diapositiva, pero no lo veo. Muy bien, la siguiente pregunta dice, también de Carlos Castillo, ¿sería esta Mm, realmente el área protegida más grande de la Tierra? La Antártida, sí. La Antártida creo que puede decirse que es el área más protegida de la Tierra, porque muchos Muy bien. países internacionales quieren proteger el ecosistema. Muchas gracias. Y también Carlos Castillo añade otro comentario, dice que excelente, me agrada mucho la investigación y cómo las ecuaciones parciales se aplican en el mismo. Luego Celeste Anaí Galvez pregunta, ¿el modelo toma en cuenta factores como el cambio climático? ¿Cómo afecta esto en la exactitud de los resultados? En este momento estamos asumiendo que la pérdida de masa bueno, que la acumulación de masa y la pérdida de masa es constante. No estamos introduciendo ahorita ningún efecto del cambio climático en el modelo, por decirlo así. Asumimos que el clima cambia constantemente, es decir, no estamos asumiendo escenarios reales o escenarios a futuro de predicciones. Todavía estamos diseñando el modelo, entonces no hemos llegado a esa etapa, pero sí ya hay proyecciones que toman en cuenta el cambio climático para la Antártida y nos dicen de que la Antártida puede contribuir hasta con 70 metros por encima del nivel del mar. Sí se llega a derretir por completo, pero eso también es algo que no creo que vaya a pasar. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y Carlos Castillo hace una última pregunta, dice, ¿es posible que esto no sea un desastre? O sea, todavía se puede prevenir. Pues yo creo que en nuestro tiempo de vida, porque recuerden, estamos hablando de escalas de tiempo muy grandes, es decir, de aquí a 130 años, una cosa así. Es decir, en nuestra generación a lo mejor no vamos a ver, bueno, vamos a ver los efectos del cambio climático, pero no súper drásticos. Entonces yo creo que la responsabilidad la tenemos nosotros para las futuras generaciones que sí van a tener que lidiar con este problema. Nosotros tenemos que encontrar soluciones ahora para evitar problemas en un futuro. Muchas gracias, Beatriz, por tus respuestas. Estas son todas las preguntas que nos enviaron. Entonces ahora le dejo el tiempo a Luis Miguel. Gracias, Nelson. Pues avanzaremos directamente con la lectura del diploma que se le hará llegar a la doctora Beatriz. Así que, Celeste, el tiempo es tuyo. Gracias, Miguel. Doctora, como agradecimiento por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Le haremos llegar por ahí unos diplomas. Este sería el primero, le voy a dar lectura. Este es de parte de los pitagóricos. Otorga el presente diploma a Beatriz Recinos por impartir la conferencia denominada Simulando el deshielo en la Antártida a través de asimilación de datos y estadística de valles, realizada el 16 de julio de 2022. Y aparecen las firmas respectivas de todos los miembros de los pitagóricos, así que muchísimas gracias de parte de nosotros. Y también tenemos otro por acá, de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrado. La maestría en didáctica de la matemática otorga el presente reconocimiento a doctora Beatriz Recinos Rivas por compartir su conocimiento a través del tema Simulando el deshielo de la Antártida a través de asimilación de datos y estadística de valles. Quetzaltenango, Guatemala, 16 de julio del 2022. Y la firma respectiva del coordinador de maestría en didáctica de la matemática. Así que muchísimas gracias, con mucho cariño, y les se lo haremos llegar por ahí. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Y bueno, creo que estamos llegando entonces al final de esta conferencia. Agradecemos a todos los presentes, especialmente, doctora, muchísimas gracias.
Y por supuesto les animamos ahí a que nos sigan en la página de los Pitagóricos y estén atentos a las próximas conferencias que también tendremos, y desde ya todos cordialmente invitados. Así que muchísimas gracias por su participación y que tengan una muy feliz tarde. Gracias.